Buenas tardes. Momento final, fase 4, construcción y formulación. Los integrantes de mi trabajo son los siguientes: Ángela Moreno Sierra, Diana Sofía Villamil Escobar, Laura Valentina Duarte González y yo quien les habla, Ailema Dávila. Presentado a Berta Etelvina Riveros Patino, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pertenecemos a SISA. Bueno, como tal, les voy a hablar de la pregunta que elegimos grupalmente. Fue: ¿cómo nos afectó la pandemia desde el año 2020 y cómo se pudo manejar en la vida cotidiana por medio de la tecnología? Bueno, les voy a hablar sobre esta pregunta que la elegimos grupalmente. Bueno, como podemos saber, fue que la pandemia para nosotros los seres humanos fue un poco difícil al poder acostumbrarnos sobre un poco más de la tecnología, que había personas que no tenían el conocimiento de manejar herramientas como lo son un celular, un computador, una tablet, bueno, demás electrodomésticos. Hay unas personas que, por ejemplo, les tocó estudiar desde casa virtualmente, ya que no se podían asistir a espacios, como le digo yo, cerrados, porque el contagio estaba un poco porque los espacios eran cerrados y la verdad en ese momento no podíamos estar tan unidos con la demás gente, porque provocábamos de pronto más contagios y demás. Entonces, con los días, con los meses, nos fuimos acostumbrando un poco más a la tecnología. Personas que quizás no conocían un celular lo vinieron a saber en esta pandemia que tuvimos. Bueno, a lo largo de los meses, de los días, porque pues esto fue un periodo largo, entonces tuvimos el conocimiento de aprender un poco más sobre la tecnología, sobre herramientas que quizás no conocíamos y pudimos aprender un poco más de ellas. La herramienta en esos meses fue muy importante, la tecnología, ya que solo nos comunicábamos y demás era por medio de celulares, computadores y demás. La población entrevistada fueron 2 hombres entre la edad de 15 y 18 años de edad, 4 mujeres entre la edad de 22 años, 34 años, 43 años y 44 años de edad. La ubicación territorial: municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, y tanto estos hombres como estas mujeres nos hablaron de cómo la pandemia los afectó en el año 2020 y cómo pudieron manejar esto a través de la tecnología. Hay personas en estas entrevistas que se hicieron, algunas personas estaban estudiando, otras personas estaban trabajando, y digamos esto les afectó tanto en el estudio como en el trabajo, puesto que algunas personas no contaban con medios tecnológicos y otras personas pues fueron echadas del trabajo por causa de la pandemia. Y pues esto más a fondo va a ser explicado por la siguiente compañera, que le tocó explicar lo de hallazgos. Buenas tardes, mi nombre es Ángela Moreno Sierra. En este trabajo de metodología de la investigación me correspondió el punto número 3 sobre los hallazgos relacionados a las entrevistas que se le hicieron a las personas en diferentes edades, con el tema relacionado que nosotros escogimos, que fue cómo nos afectó la pandemia y cómo lo manejamos a través de la tecnología. Muchas de las personas nos dieron
sus recomendaciones y nos dieron sus puntos de vista, cómo los había afectado en ese momento, que fue en el año 2020, donde sorpresivamente nos llegó una pandemia y nos cambió la vida a todos. En las personas de 18 a 44 años fue un poco más notorio, porque en esa edad muchos eran en ese momento estudiantes, como otros eran personas adultas. Nos tocó pasar de estar completamente a la libertad de la calle, del trabajo, y pasar totalmente a la virtualidad, pasar de hacer muchos oficios que se estaban haciendo en ciertas comunidades, a pasar a manejar todo por plataformas de internet, trabajar en internet desde casa, encerrados. Entonces fue un cambio muy brusco para las personas. En caso de las personas de 22 a 34 años, muchas estaban empezando la universidad, otras estaban culminando sus carreras, bueno, su bachillerato, y en ese momento fueron herramientas totalmente necesarias que tocó manejar por obligación. En este caso, el cambio que se tuvo de presencialidad a virtualidad fue muy brusco en el momento, pero a la medida nos fuimos adaptando. Las personas en las entrevistas que hicimos nos hicieron caer en cuenta que fue como tema de adaptación, tema de decir, fue un cambio brusco, pero lo supimos manejar. Fue un cambio que se hizo obligatoriamente, pero que debido a ciertas similitudes tuvimos que ponerlas en convivencia día tras día. Muchas gracias. Conclusiones, hallazgos y la categoría de análisis. Primero, el análisis de la investigación fue por medio de una entrevista a diferentes personas allegadas a nosotros, la cual este estudio nos permitió conocer el cómo afectó la pandemia desde el año 2020 y cómo se pudo manejar en la vida cotidiana por medio de la tecnología. Segundo, este análisis nos muestra demasiadas opiniones y vivencias, desde cosas relativamente normales hasta complicaciones. Todos bien saben que la pandemia fue algo inesperado y complicado, y más en el ámbito de la tecnología, ya que todos nos tuvimos que acoplar a ella, ya sea por trabajo, estudio, distracción o entre otras cosas. Sin embargo, fue algo difícil, pero todos aprendimos de esto. Experiencia como investigadoras. Primero, la experiencia que tuvimos todas como investigadoras fue algo muy bonito y de mucha retroalimentación del tema, puesto que las personas que se entrevistaron nos contaron lo que vivieron en este año 2020 y sentimos que nos hicieron parte de esta historia, puesto que nos las contaron y asimismo nosotras pudimos elaborar un trabajo bien estructurado. Fue bueno escuchar las experiencias de ellos frente a los medios tecnológicos, puesto que nos dimos cuenta que a veces a las personas les falta más desenvolverse en los medios tecnológicos, puesto que la tecnología cada año más avanza. Segundo, ya sabiendo que de la experiencia de nuestros entrevistados, también todas nos damos de cuenta como para ellos y para nosotras en todos los aspectos también la pandemia fue algo que hizo cambiar nuestras vidas. Y siendo todas jóvenes nos hizo ser más allegadas a la tecnología para estudios y trabajos y diferentes vivencias.